Bueno, seguimos con las fábulas de Iván Krylov. Y esta fábula es bastante, yo diría, trágica y siempre actual. Se llama El Cuervo y el Pavo Real. Y hace referencia a una conducta que es muy habitual entre nosotros, que es la conducta de compararnos con los demás, que por un lado es inevitable, porque nosotros somos seres sociales y utilizamos la comparación como forma de conocimiento, ¿no? Como dice la filosofía, ¿no? Que todo se conoce por comparación. Entonces no podemos no comparar. La realidad está constituida en una diversidad gradual de cosas más o menos excelentes, más o menos voluminosas, más o menos bellas. Esto ya lo observaban los filósofos de la antigüedad, ¿no? La gradualidad y diversidad de las cosas. Y aún dentro de los hombres, ¿no? Hay hombres más fuertes, hay hombres más hermosos, hombres más inteligentes, más exitosos, más valientes, más buenos. Y en esta gradualidad nosotros nos desarrollamos. Y por eso, siendo seres sociales, tenemos que necesariamente compararnos, ¿no? Por eso no se trata aquí de comparar o no comparar, sino de cómo nos hace sentir a nosotros el compararnos con los demás, o cuando nos comparan con los demás. Porque en realidad nosotros somos más bien no solamente sujetos que comparan, sino objetos que somos de comparación, ¿no? Así nuestros padres nos dicen: mira, ¿por qué no te fijas cómo tu hermanito hace la tarea? O en la escuela los maestros nos comparan, ¿no? Entonces dice: mira, ¿por qué no estudias como fulanito? Es decir, y bueno, y la misma forma de evaluación que es parte del sistema educativo, necesariamente, ¿no? Es decir, uno se saca un 10, otro se saca un 8, y no es lo mismo, ¿no? Entonces surgen en nosotros sentimientos diversos, ¿no? Pueden ser celos, muy habitual entre los hermanos, ¿no? Sobre todo el hermano mayor, que se pone celoso del hermanito recién nacido, porque la atención de los padres está focalizada en el recién nacido, ¿no? Y uno tiene miedo: ¿me habrán dejado de querer mis padres, ¿no? Y esto es un tema que de repente, si no se soluciona, puede permanecer toda la vida, ¿no? Hay personas que viven amargadas, no de niños, sino toda la vida, porque no pueden librarse de la sombra del hermano más querido, o del hermano más talentoso, o de la hermana más linda, ¿no? Por eso digo que el tema este de la comparación no es un tema menor en absoluto. Entonces podemos compararnos para arriba o para abajo, ¿no? Es decir, las personas con baja autoestima generalmente se comparan de abajo para arriba, entonces ven siempre al que está mejor, y eso los hace sentir peor. Y por el contrario, las personas que tienen una alta autoestima, o en general que son un poco presumidas, se comparan de arriba para abajo, ¿no? O sea, se sienten mejores. Bien, entonces vamos a la fábula y después vamos a analizarla un poco, porque acá hay algo también de psicología, obviamente, ¿no? Mucho de psicología. Entonces el cuervo y el pavo real se habían hecho amigos, así como sucede en el bosque, ¿no? Cuando los animales se encuentran a la orilla de la laguna, o en fin, en un claro, buscando comida. Y el cuervo no carece de belleza. Es una belleza un poco particular, ¿no? Por eso siempre el cuervo es utilizado
por los escritores como símbolo, en fin, un poco oscuro, macabro, ¿no? Recuerden el cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? De nunca más, dice el cuervo, ¿no? Que viene del más allá. No trae buenas noticias el cuervo, pero ya les digo, no carece de belleza con sus plumas negras, ¿no? Negras, azabache, brillantes, sus ojos negros, fijos, en fin. Pero el pavo real, en fin. Para describir al pavo real habría que ser a la vez biólogo y poeta, porque la pura biología no llega a explicar cómo surge esto del pavo real, ¿no? Esas plumas extraordinarias que, no sé, tiene como colores azules, azulíneos, en fin, que son la envidia de, no sé, de los grandes artistas, ¿no? Porque solamente un gran artista, muy creativo, con mucho tiempo, pudo haber creado algo así como el pavo real cuando abre sus plumas para realizar su cortejo, ¿no? Buscando una pareja. Extraordinario, ¿no? Que no son solamente plumas, sino si ustedes han visto las plumas, cómo están rematadas y cómo en el centro de la pluma del pavo real hay como una especie de anillo, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? El cuervo, sin carecer, digo, de su propia belleza, se sentía disminuido ante su amigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando uno se siente disminuido? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay dos formas de solucionar este problema. Una forma espuria, falsa, ficticia, que solamente agrava la situación, que es la que eligió el cuervo, ¿no? Si uno piensa y analiza, dice, bueno, cuando uno se compara, en el caso del cuervo se siente mal, se siente inferior. Al sentirme inferior, entonces lo que hago, puedo victimizarme, puedo quejarme, puedo aislarme, o bien puedo tomar una actitud proactiva, que es la que tomó el cuervo, pero igualmente falsa, que es la de imitar al pavo real. Entonces lo que hizo fue pedirle a su amigo que, en fin, que le prestara algunas plumas, ¿no? Más otras plumas de otros buenos pavos reales. El cuervo logró, en fin, entre sus plumitas negras, meter plumas de pavo real, ¿no? Entonces salió él a pasearse, ¿no? A pasearse. Bueno, ustedes se imaginarán la burla del bosque, ¿no? ¿Por qué no? Solamente él creía ser más lindo, ¿no? Se mentía a sí mismo, ¿no? Pero, en fin, el tema de fingir, ¿no? De fingir. Y solamente nosotros, los que intentamos fingir, no nos damos cuenta de lo ridículo que somos, ¿no? Ridículo. Bien, entonces el cuervo, los pavos reales no lo aceptaron, porque era un cuervo, y los cuervos tampoco lo aceptaron porque era un cuervo que renunciaba a su identidad, ¿no? Esto Krylov, vamos a la parte histórica, lo menciona en relación a un hecho naciente en aquella época, bueno, que ya tenía más de un siglo, que es el surgimiento de la burguesía industrial, de los nuevos ricos, ¿no? Una burguesía enriquecida con el comercio, con las exportaciones, con la revolución industrial, ¿no? Entonces, esa burguesía competía con la vieja aristocracia, ¿no? Con la nobleza. Entonces, la nobleza estaba interesada en la burguesía porque la nobleza, como sucedía, como era más bien ociosa y estaba como cómoda en su situación, ¿no? de tierras, ¿no? La nobleza tenía tierras, pero no tenía fábricas, ¿no? Y lo que daba dinero era la fábrica, pero las fábricas estaban en manos de la burguesía. Entonces la nobleza estaba interesada en casar a sus hijos con las hijas de los burgueses. Y los burgueses estaban interesados en casar sus hijos o sus hijas con los hijos de la aristocracia, porque el burgués se sentía inferior porque no tenía alcurnia, no tenía tradición, ¿no? No tenía un apellido de la antigua
casta, ¿no?, de la antigua aristocracia. Quería ser lord, quería ser conde, no sé, marqués, en fin. Poco esto tiene también en nuestros países latinoamericanos. Ha sucedido, ¿no?, que una anchorena se casa con un cutuli, ¿no? Cutuli es un apellido siciliano o calabrés, pero de estos gringos que hicieron mucho dinero trabajando, ¿no? Entonces, claro, el anchorena ve en el cutuli, en fin, una forma de salir de la miseria, ¿no? Y el cutuli viene en la anchorena, la forma de injertarse, pero ficticiamente, en una aristocracia, en un doble apellido que decimos en la Argentina, en fin, que para algunos puede tener mucho valor, para otros ninguno, ¿no? Entonces, un poco lo que Krylov dice acá, que si sos de la burguesía, si no tenés ninguna alcurnia, en fin, no sos mantenete en tu círculo, ¿no? No pretendas fingir. Y en fin, ¿no? Este tema de las clases sociales, que es tan interesante y tan ridículo que hoy me parece, ¿no? Entonces, este es el contexto histórico. El contexto psicológico, digo, es esta conducta del cuervo, que ya les digo, puede tener el tema de compararse, puede tener diversas conductas, ¿no? Esto lo estudia la psicología. Uno puede, por ejemplo, victimizarse, ¿no? Bueno, ¿por qué nací feo, ¿no? ¿Por qué nací gorda? ¿Por qué no soy tan linda? ¿No? El victimizarse. O bien el someterse al otro, ¿no? Bueno, yo voy a ser como vos, ¿no? Con tal de que vos me quieras, fin, voy a imitarte, no voy a seguirte, un poco como alienarse en el otro. Después el envidiar, ¿no? El desearle, ojalá que se te caigan las plumas, ¿no? Ojalá que, en fin, que te vaya mal, la envidia, ¿no? Que sucede, caso el inicio de la creación, ¿no?, que dice el Génesis, Abel y Caín, Caín y Abel, la envidia de Caín, ¿no?, el fratricidio, tema grosso, muy grosso, ¿no? Entonces hay un montón de salidas espurias, ¿no?, como el deprimirse, en fin, etcétera, ¿no?, que no voy a mencionar porque todo esto está muy desarrollado y es muy interesante. Yo digo, ¿cuál es la salida correcta a este sentimiento que te amarga la vida al sentirte inferior a los demás? Bueno, la primera es encontrar tu misión y entregarte con pasión a la misión, a tu trabajo, pero con la T mayúscula, ¿no? No el trabajo sino el gran trabajo, la misión, mi tarea en la vida, ¿no? ¿Qué huella voy a dejar en el mundo? Cuando uno encuentra eso, que pueden pasar años, es un trabajo largo, muchas veces, de encontrar su propia vocación, que significa llamado, ¿no? Entonces ya lo demás no importa, porque estoy enfocado, ¿no? Y entonces al estar enfocado en una tarea grande, importante, eso ya me eleva, obviamente, la autoestima y me hace olvidar a los demás. No porque dejen de existir, sino porque su existencia empieza a tener otro peso en mi vida. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa, no? Yo tengo mi vocación. Eso es lo primero, ¿no?, que hay que desarrollar también. Y lo segundo es obviamente el amor, porque el amor es en definitiva el origen y el fin de todas las cosas, ¿no? Y muchas veces nos comparamos precisamente para sentirnos o no amados, valorados, ¿no? Encontrar el amor, ser amado y amar. Es una forma de salir de uno mismo y de ser realmente valorado, ¿no? Por lo que soy, no por lo que parezco, ¿no? Y esto es otra gran tarea, ¿no?, junto con la misión. Y una tercera, que es el bendecir a los demás. O sea, yo me alegro de que vos seas tan bueno, me alegro que seas tan hermosa, o más, no más o menos, sino porque en definitiva lo que vale es la identidad, ¿no? Hay un poema muy hermoso de Fray Luis de León que se llama Elogio a la vida tranquila, creo, a la vida reposada, no me acuerdo, Beatus Ille,
así empieza en latín, dice, vivir quiero conmigo, ¿no? Gozar quiero del bien que debo al cielo, sin envidia, sin testigos, dice, sin testigos, ¿no? Vivir quiero conmigo. Este vivir conmigo, quiero conmigo, es muy importante, ¿no? Sentirse bien con uno mismo, pero esto se logra no mediante mecanismos psicológicos, sino entregándose con pasión a la propia tarea y amando a personas que son capaces de amarte, bendiciendo a todos, ¿no? Porque todo es bello según su propia identidad, ¿no? Y entonces no es que el pavo real sea mejor que el cuervo o el cuervo que el ruiseñor, sino que cada uno tiene su identidad. Y descubrir esa identidad, aceptarla, amarla, desarrollarla, ¿no? Ser la mejor versión de uno mismo, es una forma entonces de disminuir este sentimiento negativo que muchas veces surge al compararnos, ¿no? Bueno, el hecho es que este pobre cuervo que decidió superar su complejo de inferioridad, ¿no? De esta forma, no fue ni amado por los pavos reales que se le burlaban, ni por los cuervos que lo despreciaban, ¿no? Creo que es todo un mundo que se abre mediante esta fábula que vale la pena pensar, ¿no? Que ustedes lo harán, como digo, siempre mejor que yo. Que tengan un muy buen día.